Arrancamos de lleno hablando sobre el tema del cannabis medicinal. Te acabo de decir que nuestra universidad es protagonista porque avanzó muchísimo en lo que es la investigación del cannabis medicinal. Vemos la primera parte del informe. La línea principal que comenzó y que fue el motivo de la preocupación mía o el interés mío en cannabis es por el tema de epilepsia, que hace ya más de 25 años que lo llevamos adelante, para abordar el tema de epilepsia refractaria, que afecta al 30% de los pacientes epilépticos y para los cuales no existe medicación. Ya tenemos un laboratorio nuevo en el nuevo edificio de la facultad, en donde hay un sector destinado para cannabis. El problema es que para poder implementar eso se necesitan y se están gestionando recursos para poder trabajar y aportar una visión diferente sobre el cannabis, es decir, que nosotros podamos preparar sustancias que permitan el control de cualquier cannabis, que son sustancias de referencia. Es decir, cada partida se tiene que contrastar con sustancias que son estándares para saber qué calidad tiene. Cuando nosotros decimos los usos, el problema que acá es la comunidad la que ha tomado la decisión de buscar una solución para las distintas patologías que se le presentan. El Estado o los Estados han estado prácticamente ausentes. Es decir, no hay experiencia ni conocimiento suficiente para poder decir lo podemos usar para algo, para esto o para lo otro. Lo que sí se ha verificado que en chicos, en niños, se ha completado la fase 3, un laboratorio extranjero, una combinación, uno de los principios activos presentes en el cannabis controla el 50%, más o menos el 50% de la epilepsia refractaria. Bueno, muy bien. Félix, ¿cómo estás? Muy bien, Belén. Bueno, encantada que vuelvas aquí a Objetivo Universidad y esta vez con un tema muy interesante, el cannabis medicinal, ¿no? Sí, muy interesante y muy complejo, porque fíjate que de por sí es un tema intrínsecamente muy complejo. Analizar los productos de una planta para aplicaciones medicinales ya de por sí es complejo. Más en particular el cannabis, que en muchos países como el nuestro está declarado como una droga peligrosa. Exacto. Y decir, bueno, ¿con qué planta voy a investigar si no la puedo tener para trabajar? Es decir, se generan muchos problemas para trabajar con esto. Como bien nos explicaba Bruno Blanch, que es del Laboratorio de Investigación y Desarrollo que está en la Facultad de Bioactivos, existen muchas moléculas en la planta que son activas. En particular se conocen mayormente dos, que son el THC y el cannabiol, pero hay muchas otras más, casi de orden de 800, digamos, y claro, que no solo no se conoce específicamente qué hace cada una, sino el efecto sinérgico que hay entre ellas, cómo afectan, y lo que sobre todo le importa a la gente de este laboratorio es poder sentar bases racionales para tratar este tema desde el Estado, digamos, porque lo que sorprende es que en un tema tan importante y tan trascendente, la fuerza que tracciona el desarrollo de todo esto sean las ONG, cuando en realidad debería ser el Estado el que debería controlar, como con cualquier otro caso, en cualquier otro medicamento, bueno, cómo se suministra, los efectos colaterales, una serie de cuestiones para ver cómo se suministra. El registro también, para las personas que quieran acceder de manera gratuita al aceite, que es caro. Exactamente, digamos, no existe bases de conocimiento ni siquiera para instruir a los médicos sobre este tema. Claro, es un tema que bastante nuevo en lo que es por ahí materia de investigación, pero que a la vez nuestra universidad ya hace tiempo que viene estudiando, Así ¿no? es, este grupo está formado hace 20 años, que trabaja con el... Por eso es pionera nuestra universidad en este tema. Sí, sí, es decir, se desarrolla estas estrategias, digamos, medicinales para atacar ciertas enfermedades y en el caso de este laboratorio, se te decía, 20 años que están trabajando y últimamente, bueno, han encontrado resultados muy interesantes y la idea es no hacer una propuesta, porque el tema es muy complejo, llevaría muchísimo tiempo desmenuzar cómo funciona, cómo es la acción de todas estas moléculas, digamos, que puede estar presente en el cannabis, de qué forma también el cultivo del cannabis puede afectar al producto final que después con el que se generan los principios activos. Es un tema de por sí muy complejo, muy extenso, pero nadie pretende que con esto no se siga trabajando. Es decir, la idea es generar
estrategias de trabajo para que se siga, porque hay resultados que son positivos, que se conocen, de hecho funciona claro, esto. ya hay pruebas que... Claro, hay resultados que indican que esto funciona, que es una buena apuesta. Sobre todo, perdóname, Félix, vamos a explicar un poquito qué es el uso del aceite de cannabis, ¿no? A través de la planta se logra obtener el aceite de cannabis para implementarlo con personas, por ejemplo, que tienen epilepsia, ¿no? Mencionaba ahí Luis, epilepsia refractaria, que no hay otra forma, tal vez mejor hasta el momento, de controlarlo. Fíjate, el número de enfermos se estima que es de 65 millones. Y el 30% son refractarios a cualquier tratamiento medicinal. Y el aceite de cannabis logra superar las barreras de la mitad de este 30%. Es decir, el 15% puede ser tratado con este aceite. El informe sigue. Si vos querés, podemos seguir viendo un poco más. Así es. Vemos la segunda parte sobre el informe de cannabis medicinal. El Estado tiene que bregar por la salud de sus ciudadanos y por lo tanto tiene que saber qué es lo que se le da a cada paciente, porque hay gente que tiene patologías complejas. Entonces, esa es la línea, por lo menos, que hemos planteado en la Universidad de La Plata, o lo que se refiere el IDEB y mi interés, en preparar sustancias que puedan ser verificables. ¿Por qué digo eso? Porque es como llegar a entender cómo funciona la naturaleza. Si nosotros, esto lo dije en más de una oportunidad, pero creo que es un buen ejemplo, si uno quiere tomar un buen vino, va a buscar una altura, un régimen de lluvia, un terroir determinado para que se puedan expresar las plantas y den los metabolitos que le den un sabor o unas características particulares al vino. Acá pasa lo mismo. De acuerdo a cómo sea cuidada la planta, vamos a tener metabolitos de una mayor concentración de unos y menor de otros. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en lo que nosotros formamos parte, planteábamos la necesidad de saber qué es lo que le estamos dando a la población. ¿Por qué digo esto? Porque se estima que el aceite de cannabis tiene del orden de 700, 800 o más compuestos, de acuerdo a quien lo lea. Y de los que se sabe, la actividad es el THC y el cannabidiol. Alguien que haya trabajado en plantas medicinales sabe que si hay algo que le hace efecto es posiblemente una combinación. Pero mientras nosotros no tengamos los productos para ver cuál es la mejor combinación para distintas patologías, no vamos a avanzar. Y esa es la propuesta que hemos hecho a la universidad, de la cual hemos tenido un apoyo, es lograr separar los principios activos del cannabis para empezar a hacer evaluaciones clínicas adecuadas. Esto que digo, y lo digo con fundamento, tiene que tener presente que no se está haciendo en otros lugares del mundo. Bueno, ahí como decía Félix, Luis, no se está haciendo en ninguna otra parte del mundo, por eso también es nuestro orgullo de que la universidad empiece y continúe avanzando en esta materia. Sí, el abordaje es múltiple del problema porque, como decíamos antes, si está el tema científico de por sí, que es un tema muy complejo, que como decía Luis también, hace falta generar estándares, hacer mecanismos de control, procedimientos que fundamentalmente te permitan trabajar con estos productos como con un medicamento regular, es decir, qué productos tenés y en qué concentración en cada comprimido que vas a ingerir, por ejemplo. Entonces, para poder llegar a eso hace falta un estudio preliminar muy exhaustivo, muy detallado, pero no obstante esto, que es un camino tal vez largo, hay caminos intermedios que se pueden avanzar rápidamente. Cuando estuve conversando con Luis en su laboratorio, me contaba el ejemplo de Brasil, por ejemplo, que es muy interesante, donde se ha hecho una red de laboratorios de universidades que están trabajando en el tema para tratar de coordinar esfuerzos y dar desde una perspectiva desinteresada al problema, digamos, donde lo que importa es la salud de la población y no el negocio, poder brindar información de manera, digamos, poder coordinar esfuerzos y potenciar todas las capacidades de cada grupo para poder avanzar rápidamente con estos descubrimientos, digamos. Y por otro lado, digamos, no abandonar el tema, porque uno, digamos, si uno pretende ser perfecto, nunca llega al objetivo, ¿no? Entonces, hay ya medicaciones, como también decía Bruno, hay medicaciones que han sido aprobadas en etapas clínicas, en etapa 3 clínicas, que han estado bastante avanzado. Y bueno, ahí tenemos algún elemento para utilizar como primera aproximación para hacer un desarrollo de estudios mucho más concretos y poder controlar el suministro
a los pacientes de este tipo de productos que son realmente muy buenos en muchos casos, pero la idea es justamente no hacer daño, sino hacer bien, ¿no? Seguro. Bueno, hay una realidad entonces que es que hoy el aceite de cannabis es importado. ¿Sí? La gente que quiere suministrarle a sus familiares aceite de cannabis tiene que pagar un costo y también es muy difícil de conseguir. Y también, por otro lado, las universidades, por lo menos la Universidad de La Plata, está lista para empezar a producir. Están los estudios realizados, lo único que falta es la conexión, por ejemplo, por supuesto, del Estado, ¿no? Claro. Desde el principio está esta aproximación académica, digamos, al problema, pero Bruno Blanch también tiene ha hecho, digamos, tiene un desarrollo muy importante en toda la aproximación legal al tema. Él participa mucho en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, está muy empapado del tema como para tratar de generar las herramientas legales, formales, que permitan avanzar con la propia investigación, si no esto va a ser imposible, ¿no? Seguro. Bueno, muy interesante el tema y lo vamos a seguir bien de cerca porque es súper importante, sobre todo una investigación muy valiosa de nuestra universidad que viene también desde hace muchos años.